Hola, buenos días. Soy Jorge López, analista de XTB, XTB Broker. Confirmarme que veis la pantalla de manera correcta. También que escucháis el sonido de manera nítida, sin ningún tipo de problema. Vale, perfecto, todo ok. Bueno, vamos a ir al apartado macroeconómico, a comenzar un lunes repasando un poquito lo que sucedió la semana pasada. Un muy buen cierre del mercado norteamericano, un tirón importante, después de sufrir una bajada bastante espectacular, con unos datos de desempleo que sentaron bastante mal al mercado, con lo cual podemos estimar que volvemos prácticamente a una circunstancia macroeconómica de normalidad, es decir, los datos macroeconómicos negativos son negativos para la renta variable y los datos macroeconómicos positivos son positivos para la renta variable. A pesar de todo, vimos cómo la reacción fue positiva después de esa gran caída. Vimos cómo, lógicamente, tuvimos un repunte bastante importante, bastante relevante. Para nuestro selectivo, principalmente, el comportamiento que estamos teniendo después de una subida de calificación por parte de Standard & Poor's muy relevante y con una subida pues prácticamente de 200 puntos, cual estamos dentro de un claro y posible rebote, cada vez dejando más lejos los mínimos que hemos tenido en semanas pasadas y muy pendientes de los diferentes datos macroeconómicos. El mercado asiático ha celebrado pues este repunte importante que tuvo también el mercado norteamericano y hemos visto pues como una fiesta nacional en China no ha tenido pues, una repercusión negativa dentro del propio mercado. Muy importante a los PMIs que tenemos en el día de hoy, en 25 minutos aproximadamente, a las 10 tenemos el PMI de servicios de la zona euro, importante, también el PMI de servicios de Francia, PMI de servicios de Italia, en 10 minutitos el de Italia, en 15 minutos en este caso el de Francia. Muy importante también el PMI que tenemos dentro de la economía brasileña, ver cómo puede llegar a reaccionar su propia bolsa, el Bovespa y el real brasileño, debemos de tenerlo bastante en cuenta. Muy bueno el comportamiento también que podemos llegar a tener dentro de las ventas minoristas dentro de la zona euro, muy pendientes, muchos datos en la jornada de hoy. PMI también al otro lado del charco, a tener en cuenta, muy relevante. Y luego datos también a tener con excesiva relevancia durante esta semana en economías oceánicas como es el de Nueva Zelanda y Australia. Importantísimo el martes, en la colación de esto que vengo comentando, la decisión de tipos de interés dentro de la economía australiana y, obviamente, pues también la decisión sobre los tipos del Banco de la Reserva de Australia. Vamos a ver qué es lo que sucede. Muchos datos macroeconómicos durante esta semana, como os venía comentando, viendo pues qué es lo que puede llegar también a suceder con el barril de crudo, que pues con una volatilidad extremadamente importante se prevé que pueda tener oscilaciones y volatilidades interesantes. Esperamos, sobre todo, pues un pequeño apunte para luego continuar con una senda bajista contundente. Y muy importante el martes también las declaraciones que vengan por parte de Mario Draghi a las 7. Es uno de los puntos de inflexión durante toda esta semana. En lo que a referencias macro se refiere, muy importante también la producción manufacturera que tenemos ya metidos directamente el jueves dentro del Reino Unido y recalcar, reseñar todos los datos que tenemos durante esta semana para la economía brasileña. El IPC brasileño, muy importante porque es otro de los focos dentro de los países que pueden llegarse a plantear como países emergentes que están pasando por serias dificultades. Contundente, importante también lo que tengamos dentro de la tasa de desempleo dentro de una economía como es la Suiza, viendo pues un movimiento entre el 3,1 y el 3,2, que se podría llegar a mover. Y luego datos relevantes también tendremos la jornada del viernes, en la que nos moveremos pues ya un jueves por la tarde con datos de inventario, etcétera, pero a tener en cuenta principalmente esas declaraciones que puedan venir durante toda esta semana por parte de Draghi. Muy bueno el comportamiento del IBEX 35, esa subida de rating por parte de Standard & Poor's es muy positiva y lo que debemos de tener en cuenta es qué es lo que puede llegar a suceder
durante esta semana. Buen comportamiento alcista, buen hueco que hemos visto cómo ha ido cerrando todos los huecos que se han ido dando durante prácticamente todos los días. ¿Qué es lo que tenemos que llegar a tener en cuenta? El comportamiento dentro del SP. Viendo cómo hace suelo, viendo cómo sigue aguantando, buenos movimientos alcistas, los que se pueden llegar a prever, movimiento incluso de vuelta, importante que rompa esta zona, los 1948 puntos son de excesiva relevancia y una vez rotos poder llegar de nuevo a los 2000 puntos sería muy importante. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que llegar a tener en cuenta? Me están diciendo que hay algún tipo de problema con el micrófono. Vamos a ver. Todo perfecto. Bueno, lo importante, este movimiento de vuelta factible desde la zona de los 1891, aquí es donde se dio el dato del viernes, ese dato bastante negativo y que tiró las bolsas abajo. Fijaros que aguantó bastante bien esa zona, incluida la volatilidad, aguantó en una zona pues de congestión importante, en la que luego repuntó de una manera bastante relevante, entrada de volumen. Fijaros cómo el movimiento de vuelta, zona de indecisión y de nuevo vuelta a la zona de los 1920-1943, a tenerlos bastante en cuenta. A partir de aquí, ver cómo también se comportó el DAX alemán. Fijaros que el movimiento que ha tenido el DAX alemán en la jornada de hoy, movimiento de vuelta, cierre y de nuevo continuidad, mejor dicho, del posible movimiento alcista. Dentro de IBEX 35 exactamente lo mismo, están largos IBEX 35, DAX alemán, independientemente pues de esa incertidumbre que vivimos con ese dato relevante de la economía norteamericana, es lo que tenemos que llegar a tener en cuenta. Hacemos un repaso un poquito más estricto, más exhaustivo y ver qué es lo que podemos llegar a tener en el medio largo plazo. La batalla se puede llegar a dar dentro de nuestro selectivo en la zona del 23, fijaros qué zona de congestión que puede venirse de nuevo y los 9.240 sería la zona relevante para poder llegar a romper y romper con la suficiente solidez como para poder llegar a atacar cotas superiores como el 38.2 por ejemplo, que es una zona que aparte de ser el 38.2 es una buena zona de congestión y que rompería, por decirlo de algún modo, esta senda bajista, superando pues ya 3-4 máximos que se han ido dando de manera consecutiva y descendente, como podemos llegar a comprobar. ¿Qué es lo que tenemos que llegar a tener en cuenta? El ver este ataque y la posible ruptura sería lo realmente importante. Viéndolo en 4 horas, podemos llegar a comprobar cómo el sesgo de lateralidad bajista continúa, incrementándose incluso las volatilidades, pero tenemos el brote de esperanza alcista viene en este punto. Como podemos llegar a comprobar, en algunos momentos lo hemos podido llegar a tener y se ha roto. ¿Dónde entraríamos ahora bajistas? ¿Por qué entraríamos desde ya alcistas? Lo importante para entrar, alcista o no dentro de el IBEX 35 es confirmar este posible movimiento de vuelta. Una vez rota esta zona, la zona de los 9.471, 9.400, podríamos entrar corto, ¿de acuerdo? Viendo las posibles rupturas que se han ido dando a lo largo del tiempo. Aquí sí es verdad que lo que ya tenemos es una continuidad en un rango temporal mucho más amplio, con lo cual si rompiera esta zona podríamos incluso romper la zona de los 9.200. De momento lo que tenemos que tener en cuenta es en qué senda estamos y dentro del estricto corto plazo nos encontramos en una senda alcista. En el medio, bien es cierto que es bajista, pero en el largo plazo lo que tenemos que llegar a ver, lo que tenemos que llegar a comprobar, obviamente con esta circunstancia importante de que realmente pues, el IBEX 35 parámetros técnicos es uno de los índices que peor pinta tiene si rompiera esta zona, última oportunidad para nuestro selectivo, siendo el nivel más relevante esta otra. ¿Vale?
siendo el nivel más relevante, los 8.800, pero aquí ya pasaría por dificultades y aquí seguramente se generaría mucho mayor miedo, mucha mayor incertidumbre dentro del mercado. Pero por el momento donde estamos es aquí. ¿Y aquí qué es lo que tenemos que llegar a comprobar? Pues que podríamos llegar a visitar, llegarnos a, voy a limpiar un poquito el gráfico para que no haya tantas. En términos alcistas, ¿dónde podríamos entrar con suficiente normalidad? Desde ya, por supuesto, y en un medio plazo en los 9.581, 9.400, buenas zonas, estas para entrada. Entrada en corto, una vez roto lo que ya hemos comentado, ¿vale? Esta zona en canal alcista no, prácticamente con un sesgo de lateralidad importante. Vemos que no llega a los 45 grados ni mucho menos y que es una subida bastante paulatina, bastante suave, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ver este posible islote que deja, fijaros que no es lo mismo, que deje esta posible figura, que ya se ha dado en alguna ocasión, pero antes con una indecisión ha provocado una caída, que por supuesto deje y comience la próxima jornada, ¿de acuerdo? En este caso, pues el próximo 4 horas, con una posible apertura por encima, ¿de acuerdo? De el mínimo o el cierre que tenga dicha vela. Importante cerrar por encima de los máximos, cerrar prácticamente al lado del máximo o incluso la misma cota para continuar con tendenciales alcistas. En el estricto corto plazo, ver qué es lo que tenemos aquí, buen movimiento, buen apoyo, la zona de los 9.700. Fijaros que si prolongamos nos podemos encontrar algún tipo de zona de congestión, estoy prácticamente convencido de ello. Prácticamente el apoyo natural son los 9.700 prácticamente, pero aquí ha hecho muy buen solo. Esta zona para entrada es buena y prácticamente desde ya también es una muy buena entrada. Buscar de nuevo los máximos, es decir, estamos ya en ellos, pero ir buscando los máximos, irnos prácticamente hasta el 161, que es donde estamos ahora, y buscar incluso el 261, que es una muy buena opción. Vamos a eliminar este. 261 es una muy buena opción, largos desde ya, limitando prácticamente la parte superior. Visitar los 5 dígitos, ya lo llevamos comentando dentro de IBEX 35, dentro del DAX alemán, es por lo que seguimos apostando. Y dentro del DAX alemán, fijaros, para al menos tocar el último máximo que hemos tocado ya y dañar unos puntos al mercado, es una muy buena opción. Fijaros este movimiento de vuelta, de piernas largas, indecisión, pero una entrada importante de flujo de capital, sobre todo en una zona, voy a limpiar, sobre todo en una zona en la cual hay bastantes congestiones y se ha comportado, al menos en el estricto medio y largo plazo, como podemos llegar a comprobar, si pudiéramos extender, como una zona de soportes y resistencias que han sido vulneradas, lógicamente, por la volatilidad que hay en dicho mercado, pero que tenemos que llegar a tener en cuenta. Con lo cual, aprovecharlo en el estricto corto plazo es una muy buena opción, al menos para tocar los 9.734 y continuar con esta senda alcista de corto plazo. Importante también buscar largos dentro del SP, como venimos comentando, y ver qué tipo de circunstancias se van atacando en el corto plazo. ¿De acuerdo? Muy limitada la pérdida por la parte inferior, bastante amplio el rango que se puede llegar a atacar por la parte superior, con lo cual debemos de tenerlo en cuenta. Negativo el dato que ha salido dentro de la economía italiana, el PMI de servicios de septiembre, en 53,3 frente a los 54 que eran el esperado, pero bueno, prácticamente en línea con lo que realmente se esperaba. Por mi parte, prácticamente todo dicho. No sé si tenéis algún tipo de duda, circunstancia relevante que queráis llegar a comentar. Importante también, pues todas las circunstancias que tenemos de tranquilidad frente a la economía china, que la mayor parte de
de esta semana estará en festividad, nos dará tranquilidad, no nos dará cotización, con lo cual podremos ver también subidas importantes. Preguntas por aquí. Vale, ahora todo lo que es Nikkei, etcétera, etcétera, os dejo con Carlos Fernández, dudas, preguntas, consultas, sigue tirando IBEX 35, sigue tirando DAX alemán, dudas, preguntas, consultas que podéis llegar a tener a jorge.lopez@xtb.es. Repito, jorge.lopez@xtb.es. Muchas gracias, un saludo. Hola, muy buenos días a todos. Soy Carlos Fernández, analista de XTB. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte del Morning Meeting, iniciando el repaso a la renta variable por el Eurostoxx. Vale, bueno, pues tenemos por aquí el gráfico del Eurostoxx, que de momento pues bueno, se mantiene en la zona lateral que habíamos comentado a lo largo de la semana pasada. Fundamental, fijaros esta zona que tenemos marcada en rojo, que ya lo habíamos comentado a lo largo de toda la semana pasada. Lógicamente, lo que siempre os digo, soportes rotos pasan a ser resistencias y sería vital tener un cierre de la vela por encima de los mínimos del inicio del mes de septiembre. Si realmente se confirmara ese escenario, yo creo que lo más normal sería subidas hasta arriba y testear nuevamente los máximos que no se consiguieron romper, con lo cual si se confirmaran cierres por encima de esta vela, yo creo que sería muy buen escenario para abrir posiciones alcistas y mantenerlas con objetivo cierre de esta zona, ¿de acuerdo? Fundamental que no tengamos cierres por debajo de estos máximos, ¿de acuerdo? Esta zona que tenemos aquí marcada, que corresponde a máximos en torno a 3.115 aproximadamente, creo que es el nivel a controlar y que alteraría el escenario. Siempre y cuando estemos por encima, pienso que los largos tienen todavía toda la lógica del mundo y solo en caso de que se perdieran estos niveles cambiaría la condición y me plantearía otro tipo de figuras, ¿de acuerdo? Si lo vemos en gráfico semanal, fijaros cómo la vela de la semana pasada muy buena, ¿de acuerdo? Con los soportes aguantando a la perfección después de 2 semanas de ataques y rebotando nuevamente con fuerza, con lo cual yo creo que el escenario debería de ser de irnos a esta zona de 3.300 puntos y siempre y cuando se mantengan, ya digo, esa zona de los soportes, debería de seguir todo normal. Así que por el momento tranquilidad y para aquellos que no hayáis aprovechado el rebote en esta zona de suelo, lo que yo haría sería, en caso de tener cierres ya por encima de estos niveles, abrir posiciones alcistas nuevamente buscando un impulso hasta la zona de 3.300 puntos. En el CAC el escenario es exactamente igual, con una ventaja que ya hemos superado esa zona con bastante claridad. Fijaros cómo ya tenemos rotos soporte y por el momento, pues bueno, yo creo que también alcista, primer objetivo estos 4.595 puntos y por encima ya la zona de 4.700, con lo cual tiene bastante buena pinta
Y también creo que de momento pues hay que estar largo, esto por debajo de esta zona de mínimos y aguantar la posición. Realmente en el CAC, por ejemplo, el gráfico semanal, pues bueno, nos indica prácticamente lo mismo y ya superando con creces toda esa zona, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, bastante buen aspecto técnico en la mayoría de renta variable. En el MIB, pues bueno, rompemos ya también con mucha claridad el nivel que teníamos marcado, toda esta zona de mínimos superada con creces y por lo tanto, pues bueno, también largos, objetivo parte alta. Ya veis que toda la renta variable está muy parecida, todo haciendo prácticamente lo mismo, con lo cual todo con bastante buen aspecto y pinta de que esto debería seguir subiendo, ¿vale? En Inglaterra, pues ya hemos roto el nivel que teníamos por debajo y pues más de lo mismo, objetivo por encima, esta zona de los 6.300 puntos, aproximadamente 6.270 y aquí va a tener la primera prueba importante. Si rompiéramos este nivel, pues abriríamos la puerta a subidas bastante fuertes. Realmente, si analizamos esto como una especie de doble suelo, roto al alza, pues más o menos correspondería con romper esa zona y si rompiéramos yo creo que nos iríamos a la zona de 6.430 puntos aproximadamente, con lo cual de momento cautela, una vez que lleguemos a esta zona por si acaso se vuelve a atascar, fijaros que van 3 intentos sin conseguir romper, pero creo que también con bastante buena pinta. En Estados Unidos, pues más o menos manteniendo el comportamiento de todo el resto de renta variable. Fijaros cómo analizando los dos impulsos bajistas que teníamos, llegamos ya a la zona de corrección entre este 38 y 61, superada ya, pues anulamos los impulsos bajistas y el objetivo debería ser testear, yo creo que la parte alta, nuevamente zona de resistencia, importantísimo sería tener ya cierres por encima de estos niveles, en torno a los 4.300 puntos y si se consiguiera, pues bueno, seguir subiendo. Por el momento, ya digo que tiene pinta de que hay que buscar de momento largos. Primer objetivo, 4.317 y más allá de eso, si se rompiera, pues bueno, este salto a máximos, que ahí sí que es donde se juega lo más importante de este impulso y sería fundamental romper esta zona de resistencias. En gráficos semanales, pues ampliando un poco esto, fijaros cómo también aguantan bien los soportes, vela alcista muy clara en forma de martillo que, pues bueno, nos hace ser optimistas para la semana que viene, ¿vale? En el Dow, más de lo mismo, caminito de cumplir la proyección que nos había dejado este canal. Una vez roto, pues si tiramos hacia arriba, esto, aquí una rotura falsa, pero bueno, sigue manteniendo el objetivo. Una vez superada nuevamente, pues bueno, nos vamos a esta parte alta. Fijaros que de todo el tramo bajista, de todo ese impulso bajista, tenemos ya superado el 61.8, ya sabéis que cuando se superan esos niveles se da por finalizado el impulso y lo más normal es que nos vayamos a testear la zona de resistencia, con lo cual toda la renta variable más o menos con el mismo aspecto técnico, rotura de resistencias y por lo tanto debería de seguir subiendo como mínimo hasta la zona de las próximas resistencias, que son las fundamentales para iniciar un nuevo impulso alcista. Yo creo que es donde se va a jugar todo el resto de año y si consiguiéramos romper esta zona, pues creo que podemos ver un muy buen último trimestre y que maquille bastante el resultado de la renta variable en términos anuales. Con lo cual, interesantísimo todas estas zonas. Ya veis que todos los índices tienen exactamente lo mismo y por lo tanto, pues bueno, me planteo que debería de seguir subiendo, ¿vale? Me preguntan si veo un hombro cabeza hombro invertido en el Dow. Pues realmente no, porque creo que estamos en un lateral. Si lo tomamos como estas partes, pues bueno, por encima podría irnos, pero realmente yo creo que la figura ya nos la marca este canal bajista que estuvo guiando al precio y una vez roto debería de irse hacia arriba, ¿vale? Con lo cual, personalmente, ya digo, buen aspecto técnico en la mayoría de índices y cómo busquemos la justificación, pues bueno, si veis un hombro cabeza hombro, eso ya sabéis que es un poco subjetivo. Hay gente que lo puede operar como queráis, el caso es que el objetivo es el mismo, irnos hacia arriba y por lo tanto ya cada uno como lo justifique, pues bueno, esto del análisis técnico a veces es un poco subjetivo y no todo el mundo ve lo mismo, sobre todo pues por ejemplo con recuentos de Elliott, etcétera, ¿vale? Y en el Russell, pues
con también, yo creo que buena pinta. Fijaros que habíamos comentado que lo que esta zona roja, analizando el primer impulso bajista, que es todo este tramo, y el segundo, todo este tramo de aquí, fijaros este primero grande que está aquí marcado, y este segundo que está aquí marcado, pues bueno, por Di Napoli las zonas de confluencia eran claras y el objetivo era esta línea roja que tenemos aquí entre el 38 y el 61, que pues bueno, ahora mismo vamos caminito ya de tocar, ¿vale? Con lo cual, ya veis que todo por el momento pinta tranquilo. Lógicamente, hay que poner siempre stop loss y podemos equivocarnos y que de repente se gire todo. Ya sabéis que estamos en una época de volatilidad bastante alta, con lo cual es imprescindible siempre, pues bueno, a pesar de que todo parezca hacer una cosa, a veces en bolsa cuando todo el mundo piensa que va a suceder una cosa, sucede la contraria y por lo tanto siempre mucha cautela y sobre todo ir esperando a que los niveles se vayan cumpliendo. En los índices asiáticos, pues bueno, también bastante tranquilidad. Fijaros como en diario China, cuarto día de subidas, velas verdes y ahora mismo, pues bueno, llegando a esta zona de resistencia que sería fundamental. Si rompiéramos esta zona, podría dejarnos esa especie de hombro, cabeza, perdón, de doble suelo y si confirmara esta especie de doble suelo en estos niveles, pues bueno, irnos hacia arriba a buscar el siguiente soporte que sería esta zona de los 10.800 que ahora pasaría a ser una resistencia importante. Pero ya digo, por el momento estaría fuera hasta que se confirme la ruptura de estos máximos, esperando la confirmación de la figura. En la India, pues también buen aspecto y alejándonos del peligro que sería, pues bueno, lo habíamos comentado muchas veces, perder esta zona porque, fijaros, equivaldría a la pérdida de la última zona en la que se había parado todo esto, perforaría la baja este canal y alteraría mucho el escenario. Por lo tanto, yo creo que mientras eso no ocurra, fijaros que, pues bueno, rebotando bastante bien y fundamental sería cerrar por encima de los niveles en los que nos estamos moviendo ahora mismo. Si cerramos por encima de estos máximos, el hueco estaría aquí abierto y por lo tanto, pues bueno, estaríamos a la espera de que se cierre totalmente y ahí ya, pues bueno, esperar a ver qué hace. Y por último, Rusia, que bueno, sigue dentro del lateral, poco que comentar, la verdad, está un poquito rezagada respecto al resto de bolsas. Parte muy positiva, pues bueno, la no pérdida de estos soportes y, pues bueno, por el momento yo creo que posiciones alcistas y yo solo entraría en caso de romper por arriba esta zona, ¿de acuerdo? Si rompiéramos este rango lateral al alza, sí que creo que nos puede dejar una buena oportunidad de trading, pero ya digo, por el momento prefiero estar fuera hasta que no confirmen la ruptura y la salida de este rango lateral, porque a lo mejor ya veis que se puede volver a girar e irse hacia abajo, ¿vale? ¿Algún otro índice que os apetezca que analice o que estéis operando? Bueno, pues si no tenéis ningún otro, pasamos ya a divisas y bueno, recordaros que lo que comentaba antes, mucho hincapié en que todo parece, pues bueno, que puede seguir subiendo, pero mucha cautela por si acaso. Nos giramos y siempre colocación de stops porque si probablemente perdiéramos esta zona en la que nos estamos moviendo ahora, hubiera algún fallo a la hora de romper resistencias, nos fuéramos a la zona de mínimos otra vez y por lo tanto, pues bueno, sería un escenario bastante más complicado, ¿de acuerdo? Así que eso que lo tengáis también presente. Euro-dólar, empezando por las divisas, que, pues bueno, la verdad que un poco aburrido últimamente el rango lateral en el que se está moviendo. Por encima, fijaros, estamos en gráfico semanal, por encima, fijaros, la zona de resistencia muy marcada en estos máximos que no consigue romper y por debajo, pues bueno, dibujando esa especie de estructura triangular a la espera de ver por dónde la rompe. Mientras tanto, pues bueno, acercando un poquito el gráfico, fijaros que estamos en un rango lateral entre esta zona prácticamente de los 1.11 y por encima 1.13. Más o menos, fijaros que hace tiempo que no hay cierres por encima o por debajo de esos niveles y por lo tanto, pues bueno, ahora mismo la situación en la que se encuentra puede ser interesante, largos, objetivo esta zona de máximos y si llegamos, pues bueno, a la espera de ver si consigue romper o quizás se vuelva a girar hacia abajo y volvamos a testear la zona de mínimos. Pero ya digo que por el momento creo que tiene buena pinta para buscar posiciones alcistas hasta los últimos máximos. Respecto a la libra, pues poco que comentar. Fijaros el lateral que tiene,
bastante aburrido. Personalmente sería un par en el que no estaría. Atención a que podamos caer y perder esta zona de soporte, que ya sí que me abriría puerta a abrir cortos con bastante claridad, pero si no conseguimos romper por encima, pues bueno, ya digo que fijaros que poco rango estaría fuera hasta que se decida por uno de los dos sitios. Libra dólar, pues un poquito al revés de lo que acabo de comentar. Fijaros cómo nos hace esta especie de suelo aquí, rompemos ya la zona de máximos decrecientes y creo que debería de seguir tirando como mínimo hasta, pues bueno, esta zona de máximos que tenemos aquí marcado, esta zona de 1,5285. Creo que buscar largos aquí puede ser una estrategia muy buena y por el momento, pues bueno, si rompiéramos arriba, ya digo que podría tener más recorrido, pero por el momento largos, objetivo 1,5290 aproximadamente, me gusta bastante. ¿Vale? Respecto al yen, pues aquí el lateral marcadísimo también, prácticamente desde hace un mes y por lo tanto, pues bueno, si rompiéramos esta zona de máximos, también largos, objetivo, parte alta, esta zona de aquí y a la espera de luego ver qué hace si consigue romper. Creo que debería seguir tirando. El yen suele actuar como valor refugio cuando hay mucha volatilidad. Si realmente el escenario que tenemos de renta variable es un escenario en el que planteamos rebotes y por lo menos tranquilidad hasta la siguiente resistencia, puede encajar ese escenario con posiciones alcistas en dólar yen que nos lleve a esta zona de aquí, que parece además que es lo más probable. Con lo cual creo que largos y objetivo hasta ahí arriba me gusta bastante la estrategia. Y respecto al euro, que no lo veía, pues también con pinta de seguir subiendo. Fijaros cómo estamos llegando a zona de resistencia, pero por lo menos creo que un poquito más debería de quedarle hacia arriba y ya si rompiéramos en este nivel, pues bueno, creo que tendría muy buena pinta para seguir subiendo. Tenemos por aquí esta directriz. Que tenemos marcada por ahí, yo creo que si rompiéramos al alza, vamos, debería de seguir subiendo hasta por lo menos chocarse con esta directriz bajista. Las oceánicas. Tenemos aquí en diario el euro neozelandés y personalmente tiene pinta de seguir cayendo. Estamos justo en zona de soporte, pero creo que lo normal sería perderlo y testear por lo menos esta zona de aquí. El 1,7111 aproximadamente, estos últimos máximos, yo creo que deberían de irse hacia abajo y nos dejaría ahí una buena zona para estar por lo menos hasta ahí de recorrido, ¿vale? Con lo cual, cortos creo que son bastante interesantes y más de lo mismo en el euro AUSI. Fijaros cómo arriba muy marcada esta zona de resistencia y ahora por debajo, pues bueno, parte intermedia de un lateral con figuras bajistas desde hace ya algunas velas, con lo cual creo que también tiene pinta de buscar posiciones bajistas y apoyo nuevamente en esta zona de aquí. Y el dólar AUSI, pues bueno, perdón, AUSI dólar también tirando con fuerza en este caso, como respecto al euro, el AUSI, y creo que tiene pinta de buscar largos. Fijaros que estamos rompiendo los últimos máximos, entramos en una secuencia de máximos crecientes. Fijaros cómo tenemos esta zona aquí marcada, esta otra y, perdona, esta otra, ¿de acuerdo? Estas tres consecuciones de máximos crecientes y por el momento, mientras eso aguante, debería de seguir subiendo, por lo menos hasta pues bueno, esta zona que tenemos aquí, que son las últimas zonas de soporte, 0,7116 aproximadamente, ¿vale? Vamos a revisar el dólar canadiense, que nos está dejando también una operativa bajista muy clara. Fijaros, desde máximos, pues bueno, una estructura bajista casi perfecta y por el momento, pues bueno, sin pintas de rebote yo creo que hasta esta zona de mínimos. Perdemos esta zona del 38.2 del impulso alcista y yo creo que ahora mismo ya lo más normal sería testear nuevamente esta zona de mínimos en torno a los 1.1343. ¿Alguna otra divisa que os apetezca que analice?
Vale, me preguntan por dólar y corona noruega para abrir posiciones alcistas. Puede ser, pero me parece demasiado arriesgado. Fijaros cómo estamos justo llegando a zona de soporte, anterior resistencia, todos estos niveles, pero creo que todavía le puede quedar un poquito de recorrido a la baja. Me plantearía quizás, en caso de llegar a esta zona, si llegáramos a esta zona de los últimos mínimos, esta zona de 8.31, sí que pienso que puede ser una opción arriesgada, pero te permite un stop cercano y buscar rebote hasta la parte alta de este canal. Creo que sí que podría ser, pero me esperaría un poquito por si acaso, porque la verdad que nos está dejando es bastante fea y quizás lo que haría sería, pues bueno, esperar a ver si me confirma una especie de doble suelo, cae todavía hasta esta zona y en esta zona sí que pienso que podría ser interesante, pues bueno, jugártela con stop por debajo de esta zona, de los 8.30 aproximadamente, ¿vale? Pero ya digo que de momento esperaría un poquito, por lo menos que nos deje alguna vela verde, alguna figura de vuelta o forma de martillo quizás, que puede indicar el final de las caídas, ¿vale? Y libra neozelandés. Que lo tenemos por aquí y bueno, pues las oceánicas ya veis que tanto respecto a euro como a dólar están tirando bastante y el neozelandés, pues bueno, en este caso no es excepción. Teniendo en cuenta, pues bueno, más o menos esta figura triangular que ha perforado a la baja, ya ha cumplido el objetivo, ¿de acuerdo? Con lo cual podría quedarle poco recorrido, pero creo que todavía posiciones bajistas, por lo menos hasta esta zona, perdona, hasta esta zona de mínimos deberíamos de tener, con lo cual creo que todavía le puede quedar un poquito de recorrido a la baja, pues bueno, aproximadamente estos 2.32, una cosa así, pero ya empezaría a tener cautela por si acaso en esta zona comienza a haber alguna figura de vuelta, ¿de acuerdo? Por el momento no tiene pinta, que ya digo que creo que debe seguir cayendo, pero cautela por si acaso en estos niveles se nos gira, ¿vale? Y pasamos ya a materias primas, que no tengo más preguntas de divisas. Empezando por el oro, que tenemos por aquí, ¿vale? Perdonad. Tenemos por aquí marcado, ¿vale? ¿Qué podemos esperar? Pues realmente, de momento, cautela, por lo menos. Fijaros cómo teníamos la señal bajista, que era la pérdida de esta directriz, que tenemos aquí marcada, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, pues lo que tenemos marcado es una zona de resistencia muy clara que no ha conseguido romper. Fijaros, esta zona se queda exactamente en ella y, por lo tanto, señal de debilidad. Para intraday, pues bueno, me preocupa que la subida haya sido tan vertical, ¿de acuerdo? La volatilidad del viernes es lo que provocó toda esta subida hacia arriba. Rebotó muy bien desde zona de soportes, eso sí que es cierto, pero realmente ahora lo que habría que tener en cuenta sería romper estos máximos, ¿de acuerdo? Personalmente, estando tan cerca de resistencias y fijaros, muy clara, resistencia, soporte una vez por encima y nuevamente resistencia, lo que me plantearía sería estar fuera de largos hasta que no rompa esta zona del 1141. Si rompiera estos niveles, volver a abrir posiciones alcistas, probablemente a testear esta directriz que tenemos de unión de máximos, pero siempre y cuando no lo rompa, yo creo que podría corregir un poquito y quizás irnos hacia esta zona de aquí, ¿de acuerdo? A esta zona de los 1123 aproximadamente, creo que podría ser un buen nivel para abrir posiciones, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya digo, cortos, siempre y cuando no rompa esta zona de máximos, y para aquellos que queráis buscar largos, yo personalmente esperaría un poquito a irnos hacia esa zona de máximos, ¿vale? Así que nada más. Me dicen que da miedo el gráfico, no sé exactamente por qué. Pero bueno, lo dicho, que si rompiera por encima, creo que sí que podría dejar buena entrada y si no sería un poco cauto todavía. En el
Brent, pues bueno, rango lateral y poco más que añadir. La figura triangular queda anulada, ¿de acuerdo? No se produce una salida ni por arriba ni por debajo y ya entramos en este rango lateral, con lo cual este triángulo que podría dejar muy buena operativa, de momento queda anulado y ahora hay que pensar, pues bueno, siguiente escenario y por el momento el escenario que nos está dejando es sin duda esta opción de jugarnos a este lateral. Por el momento, parte intermedia, lo más probable sería subidas que además encajarían con esa debilidad que está teniendo el dólar frente al dólar canadiense, que tenía pinta, pues bueno, de seguir cayendo, con lo cual, por esa relación inversa, caídas debería de implicar subidas en materias primas, como por ejemplo el petróleo, sobre todo. ¿Qué podemos esperar, por lo tanto? Pues bueno, ya digo, largos hasta zona de máximos y ahí un poquito a la espera de ver qué haga. El Texas tiene un comportamiento muy similar. Fijaros que, pues llegando justo a zona de resistencia, también, bueno, pues este triángulo sí que cumplió parte de la subida una vez roto hacia arriba, ¿vale? Pero no consigue romper zona de máximos, por lo cual yo creo que debería tener otro intento, por lo menos a testear esta zona aquí. Tiene pinta, ya digo, de seguir subiendo, además cuando la zona de soporte, toda esta franja verde, fijaros, funciona muy, muy bien y por lo tanto, pues bueno, no parece que vaya a peligrar, ¿vale? Vamos con las agrícolas. El azúcar, muy buen comportamiento. Fijaros que habíamos hablado de que por encima de estos niveles nos dejaba clara operativa de largos y, pues bueno, ahora mismo fijaros como rotura de resistencia se va hacia la siguiente. Por eso siempre digo que a menudo hay que ser paciente y no complicar mucho los análisis, simplemente esperar a que se vayan rompiendo niveles. Ahora mismo, personalmente cerraría largos. ¿Por qué? Porque estamos llegando a zona de resistencia y lo que haría sería, si rompiéramos, es decir, por ejemplo, en torno a estos niveles, cierres confirmados por encima de la resistencia, 13.60 aproximadamente, me plantearía abrir ya largos buscando un nuevo impulso. ¿Hasta dónde podríamos irnos? Bueno, pues siguiente zona que sería, si no hay mucha novedad, toda esta de aquí, ¿de acuerdo? Analizando todo el impulso bajista que teníamos, pues bueno, coincidiendo prácticamente con el 61.8, con lo cual creo que podría tener bastante buen aspecto todavía para romper largos, pero cautela porque estamos en zona de resistencia, ya sabéis, vale más, fijaros también en esta zona, a veces esperar un poquito a que vuelva a romper, recoger ya beneficios y por encima ya volver a abrir posiciones. Y el resto de agrícolas, pues bueno, yéndonos al trigo, que tenemos por aquí marcado, pues bueno, atascado en zona de resistencia, un poco la estrategia que comentaba con el maíz, perdón, con el azúcar, hasta que no rompa, creo que mejor estar fuera a la espera de que se decida. Y en el maíz, pues también rangos muy laterales que realmente no me gustan mucho para operar. Fijaros cómo tenemos zona de resistencia muy marcada por encima, triángulo indicando esa caída por debajo y por lo tanto esperaría si rompiera por encima abrir largos y si rompiera por debajo abrir cortos, pero por el momento un poquito a la espera porque fijaros que tiene un rango lateral pues bueno, muy marcado entre esta zona de mínimos y esta zona de máximos, ¿vale? ¿Alguna otra materia prima que queráis que analice? Café que tenemos por aquí y pues con bastante buena pinta. Fijaros que rompe los últimos máximos, además de todo este tramo que tenemos por ahí arriba, rompiendo esas figuras de máximos, cumplida ya la proyección de este lateral que tenía, pero creo que le puede quedar todavía un poquito de recorrido, por lo menos hasta esta zona de aquí, que sería 127.33, ¿de acuerdo? Con lo cual creo que para largos tiene todavía buen aspecto y a la espera de una vez llegada a la zona de resistencias que hace, pero creo que todavía un poquito de subida le puede quedar, ¿vale? Así que por mi parte, nada más, si no tenéis más preguntas de materias primas, damos ya por finalizado este morning meeting. Espero que, como siempre, os haya sido de utilidad y que tengáis buen lunes y buena semana de trading. Un saludo y muchas gracias a todos por vuestra asistencia.